El debut, donde cada historia cuenta. En esta ocasión tenemos un invitado muy querido por la producción y aquí por todos nosotros, quien tuvo una participación interesante en el mundo del fútbol, apasionado desde pequeño, con participación y juego en algunos equipos amateurs del municipio, también en el fútbol universitario, gustoso del fútbol y todos sus detalles, detalles que lo han llevado a profesionalizarse en eso, como analista en el Cancún FC de la Liga de Expansión, torneo campeones en esta etapa de su trayectoria y actualmente analista en el Club Toluca FC, especializándose en el área de scouting deportivo. Arturo León, ¿cómo estás, amigo? Bien, Pale, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Nos da mucho gusto recibirte. La verdad es que tener personas que hoy se encuentran como tal en el mundo del fútbol es para nosotros muy grato. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, nada que agradecer. Me acuerdo que el día justo que platicaba con Rol, con tu hermano, creo que nos encontramos en una fiesta de Alejandro, ¿no? Pero me platicó del proyecto y de una antes de que él me dijera, le dije, güey, invítame. Y ahorita que llegaba aquí a su casa, decía, híjole, nunca he estado en un podcast, me voy a poner nervioso, pero bueno, estoy seguro que nos va a ir bien. Seguro te lo vas a pasar muy bien. Es una de las Seguro. características de aquí del debut, donde cada historia cuenta. Pues nos vamos a ir con esta primera sección que es patrocinada por Pegamaster, uno de nuestros patrocinadores, y se llama El Comienzo. Venga. Arturo, pregunta obligada. ¿Cómo nace el amor por el esférico? Pues a ver, creo que es chistoso porque mis papás nunca fueron de deportes. Mi mamá es maestra y mi papá fue músico. Y la verdad es que pues desde chiquito quien me lo inculcó y por quien me gustó el fútbol fue por un tío, Pancho Lugo, muy conocido aquí en el municipio, que él jugó fútbol toda la vida. Y yo creo que él en ese momento vio en mí lo que no vio en su hijo, porque a su hijo lo intentaba llevar al fútbol y no le gustaba, y no le gustaba, y no le gustaba. Y a mí desde la primera vez que me llevó, pero chiquititito, yo creo que 2, 3 años, hay fotos ahí con uniformes que ni me quedaban y enormes. Y creo que así nace, porque, repito, mis papás nunca fueron de deportes, pero siempre me dieron esa apertura de que yo hiciera lo que me gustaba y en lo que me la pasara bien y mucho más si era un deporte, en este caso fútbol, pues me daban un montón de libertades, ¿no? Y creo que así nace, mi tío me empezaba a llevar a sus partidos, después, conforme fui creciendo, pues mis papás ya se daban cuenta de que me gustaba, entonces me metían a alguna escuelita, no sé si recuerdan que había una escuelita en la finca, ahí me llevaba mi papá, después jugando obviamente con la escuela, cuando se hacían las elecciones de la escuela y demás. Y justo como lo platicabas en la introducción, jugué en un par de equipos aquí en el municipio, de categorías menores, chiquitas, y creo que así fue como empezó, fue, o sea, ha sido algo de toda la vida. Me imagino que ya lo platicaremos con más profundidad. Yo nunca intenté jugar fútbol profesional. Tal vez hubo ahí alguna oportunidad de acercarme nada más en algún momento a un club, pero nunca lo intenté, nunca me volví loco por ser un futbolista profesional, pero siempre fue algo que me gustó muchísimo y obviamente hasta el día de hoy. Oye, hablamos de Pancho Lugo, quien trajo a la selección de Progreso, ¿no? Sí, sí. Muy Sí, sí. querido, la verdad es que le mando un saludo, esperemos que vea este episodio. Él a mí me convocó varias veces a la Sí, selección sí, de sí, cómo Progreso no. y le tengo un cariño muy especial a Panchito Lugo. Sí. ¿Cómo te ubicas entonces en ese momento? ¿Qué, 2, 3 años cuando Sí, empiezas con este gusto? yo creo que sí, como a los 2, 3 años. Es bien chistoso porque hay unas... Pancho jugaba en un equipo del lugar donde trabajaba, no recuerdo si era como algo del agua en Mixquiahuala, no estoy seguro, pero había como una selección de ahí de donde trabajaban y era chistoso porque a mí me mandó a hacer un uniforme
en teoría que me iba a quedar, que me terminó quedando enorme, pero yo estaba así, a ver si de por sí soy chiquito, imagínense, pues, todavía más chiquito. Y sí, yo creo que sí eran unos 2 o 3 años. Hay alguna foto donde yo estoy pateando el balón y el balón me llegaba arriba de la rodilla, o sea, muy pequeño. Y conforme fui creciendo, la verdad es que de pequeño mis papás me dejaban hacer muchas cosas y pasé por muchas cosas. Jugué fútbol, anduve en patineta muchos años, después me metí a la música durísimo, entonces como que hice muchas cosas y probablemente eso también hizo que no me enfocara específicamente en el fútbol y en intentar llegar, ¿no? Entrar a unas fuerzas básicas, seguir un proceso, hacerme futbolista de verdad, pero fue una pasión que siempre desde chiquito tuve y hasta el día de hoy que pues afortunadamente es a lo que me dedico. Y en ese momento de la niñez, vamos a pensarnos o ubicarnos, no sé, 6, 7, 8 años, ¿veías al fútbol como un hobby? ¿Te gustaba practicarlo? ¿Llegaban momentos donde la retita en la calle, los primos, era parte de tu día a día o solamente esporádicamente? ¿Cómo vivías esa parte del fútbol? Digo, en una etapa donde para el niño ya se empieza a ver si se va a enfocar de una manera más formal o lo va a tener como un hobby natural. La verdad es que yo creo que hasta sexto de primaria sí fue algo súper constante en mí. Entre, yo no sé si recuerdan que había un equipo en Hawái Blanco de Don Román de la Barrera que se llamaba Cachorros. Este, yo estudié en el Piaget desde el kinder hasta la secundaria. Incluso me acuerdo que alguna vez con los Cachorros le ganamos una final al Piaget y se enojaron conmigo, mis amigos con los que iba a las clases. Pero el punto es, hasta sexto de primaria yo creo que sí fue algo súper constante en mí, pero siempre lo vi como esos momentos en los que jugaba con mis amigos y la pasaba bien con mis amigos y hasta ahí. Como mis papás no conocían lo que era el fútbol y cómo puede ser el proceso de un joven que quiere llegar a ser un futbolista profesional, yo creo que ellos también, pues nunca, de su parte nunca hubo una presión de, oye, ve a las pruebas, ve, inténtalo. Ellos siempre fue como, ¿qué quieres hacer? ¿Jugar con tus amigos o quieres ir a un equipo? Lo que tú quieras. Recuerdo que justo cuando jugaba con los Cachorros, con Don Román de la Barrera, había un torneo en Acapulco donde se hacía como una selección para ir a jugar ese torneo y Don Román siempre me decía, vamos, vamos, vamos. Y yo le decía, no, es que yo quiero estar aquí en Progreso con mis amigos, me da igual, no quiero jugar. Y siempre me decía, cada año, yo creo que fueron 3 o 4 años que me decía y nunca le hice caso, nunca lo tomé. Y pues creo que va de la mano esta decisión de no ir con él, con que pues yo nunca lo tomé como con tanta importancia, ¿no? De querer ser un futbolista y demás. También me acuerdo mucho de alguna vez, y me imagino que era de las primeras veces que Pachuca mandaba como a visores a diferentes torneos y demás. Seguramente hubo algún torneo aquí en Progreso, y recuerdo mucho que vinieron algunos visores de Pachuca y así como a mí, seguramente nos dijeron a muchos otros niños que si queríamos ir, pues a probarnos, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me dijo, a eso era a lo que me refería con ese pequeño acercamiento que pude haber tenido con un club. Me dijo como, oye, me dijeron que si quieres ir a probar a Pachuca y así. Yo le dije, no, o sea, yo quiero jugar aquí en el pueblo con mis amigos y ya está. O sea, no me interesa intentarlo ni ser un futbolista profesional. Y obviamente pasando los años, de repente digo, bueno, ¿y si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado? La verdad es que me siento tranquilo de que yo tenía esa libertad de tomar decisiones y de que mis papás no me obligaban a nada. Entonces, creo que toda mi infancia fue muy relajada, de tomarlo a la ligera hasta cierto punto, sin sentirme presionado, sin sentirme obligado de tener que estar yendo a entrenar, viajar probablemente a Pachuca para entrenar allá. La verdad es que muy tranquilo, ¿eh?
¿Algún jugador que haya sido tu ídolo, que te haya gustado, Sí, que lo cómo tenías no. pegado en el póster, en la recámara? Yo creo que Chitiva del Pachuca, pues a mí me tocó crecer con la generación de Pachuca que ganó todo lo que podía ganar y, y siempre fui muy del Pachuca. Obviamente ya cuando te conviertes en profesional de esto se te pasa un poco o por completo lo fanático y ya los ves de forma distinta, pero siempre me encantó Chitiva. Eh, es muy chistoso porque cuando salimos de la primaria, me acuerdo que en mi generación, que Rol, tu hermano, conoce a varios, muchos le íbamos a Pachuca, pero le íbamos muchísimo. Me acuerdo que cuando nos preguntaron que quién queríamos que fuera nuestro eh, Padrino de padrino de generación. generación, dijimos que Calero, pero lo decíamos también hasta medio de broma, ¿no? Y me acuerdo que pues, no podían ser nuestros padrinos, pero no sé, algo consiguieron para que los fuéramos a ver a un par de entrenamientos, a la universidad de fútbol, o sea, como que sí estábamos bien clavados con el Pachuca y era padre. Yo te diría que de ídolos yo tenía a Chitiva, obviamente Calero me encantaba porque me parecía espectacular y, y creo que esos dos, ¿eh? Sí, creo que esos dos. Oye, entiendo que, digo, nos platicas que no fue en ningún momento, probablemente ni de niño, ni más adelante, que eso lo tocaremos en otra de las secciones, tu intención, pues, dedicarte al fútbol. Ujú. Pero, ¿qué sentía Arturo León? Te hablo de, no sé, 8 o 10 años, al convivir con el balón, porque jugar fútbol es una experiencia, Sí, sí, al sí, nivel que lo juegues, total. profesional, amateur, veteranos hoy, 60 y más, lo que gustes, Sí, es una experiencia. sí. O sea, tener el balón en el campo, en ese rectángulo, es una experiencia. ¿Qué sentías tú en ese entonces? A mí me encantaba, porque además creo que siempre fui chiquito y flaquito y ligerito, entonces pues era más fácil moverte con el balón y me encantaba. Me acuerdo que pues era el típico niño que quería meter un montón de goles, entonces pues trataba de conducir y quitarme a uno y otro, y la verdad es que en el nivel hasta donde pues, jugaba de chiquito, pues era bueno, ¿no? Seguramente no era el mejor, pero era bueno y lo disfrutaba muchísimo. Me encantaba por las tardes, a ver, eh, crecimos en un municipio que hoy sigue siendo tranquilo, pero antes era mucho más. De repente sí podías jugar en la calle, podías jugar con los amigos de la cuadra, o era muy común, recuerdo que de repente podíamos ir a la unidad deportiva y jugar en la cancha de fútbol rápido. La verdad es que era un, un sentimiento lindo y me parece que una diversión pues sana, ¿no? De estar practicando un deporte, de hacerlo con tus amigos y, y también recuerdo que era muchas veces de apresurarte para terminar una tarea y que te pudiera salir para disfrutar de ese momento con tus amigos y lo podíamos hacer prácticamente diario, de lunes a viernes y los sábados jugábamos y los domingos podíamos descansar o tal vez no, pero era padre, yo lo disfrutaba mucho. Todavía cuando juego, que ya no juego prácticamente nunca, de repente ahí en algún equipo de Fut 7 que tenemos con los de la oficina, de repente ahí me echo una cáscara, pero yo creo que una vez al mes. Entonces, cuando lo hago, lo disfruto mucho todavía y creo que siempre lo disfruté mucho. Siempre, siempre, siempre. Obviamente hasta el nivel en el que jugué, ¿no? Pero la he pasado muy bien. ¿Tienes algún recuerdo que te venga ahorita a la mente, un flashback de algo bonito que hayas vivido en la niñez? Digo, ahorita nos estamos enfocando mucho en tu niñez respecto al fútbol, no sé, algo bonito, ya sabes, quebrar el vidrio del vecino, un campeonato escolar, un gol por ahí que te haya marcado. ¿Qué te viene a la mente? Porque siempre hay algo, siempre hay algo. Tengo un amigo que ya no frecuento tanto, pero fuimos juntos desde el kinder hasta la secundaria y con el paso de los años hemos seguido siendo amigos. Que me acuerdo que hubo una temporada en la que iba prácticamente todas las tardes a mi casa. Yo antes vivía aquí en el centro de Progreso
Y me acuerdo que cuando, cada vez que iba rompíamos focos, porque teníamos pues de estos focos que salían, ¿no? Y siempre estábamos jugando en la cochera y él me pateaba a mí, yo le pateaba a él. Y siempre, 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 por lo menos nos echábamos un foco. Entonces era muy chistoso porque pues yo ya veía a mi papá, ya no me regañaba, ya no me decía nada, nada más lo veía cómo llegaba con sus cajitas de focos, así, pues ya más resignado, ¿no? Como, pues ya, lo van a romper, ¿no? No pasa nada. Pues que no se corten, ¿no? Con eso ya está. Y es lindo, creo que fue una temporada larga en la que estaba yendo todos los días este amigo, Eduardo, y rompíamos los focos siempre, siempre, siempre. Era divertido. Y, y no sé, o sea, de algún torneo, de algún partido, la verdad es que no, eh, no sé si tengo algún recuerdo chistoso o especial. Yo creo que más bien eso, como esos pequeños momentitos con amigos en los que la pasas bien y se te quedan bien grabados, esos me parece que son los más importantes. Y creo que siempre hay algo con el balón. Sí, sí, Dicen sí. los que están en contacto todos los días con él, siempre hay un aprendizaje. Y yo creo que eso también te dio para formar lo que hoy eres y que vamos a seguir platicando en una siguiente sección que se llama 90 minutos. El debut donde cada historia cuenta 90 minutos, sección presentada por Alhambra con nuestro invitado de lujo, Arturo León. Arturo, y cuéntanos, después pues ya viene la participación ya con algunos equipos del pueblo, ¿no? Digo, yo recuerdo que te empiezas a involucrar en ese tipo de fútbol, no sé, 11, 12, 13, 14 años, hay algunos que más tarde, más temprano, pero sí tienes ese tipo de participación acá en Progreso, ¿no? Sí, pero fíjate que creo que fue muy tarde. Yo prácticamente creo que desde los 12 años hasta los 18, 19 dejé de jugar fútbol casi que por completo. Te platicaba justo en la sección pasada que de niño como que hice muchas cosas y una de estas cosas que hice fue meterme un montón a la música y ese periodo de los 12 a los 18 años más o menos fue cuando me clavé un montón a la música. Entonces como que dejé de jugar, el fútbol me seguía gustando y yo le seguía yendo al Pachuca y me gustaba ir al estadio, pero no jugué. Yo creo que fue hasta los 19 años más o menos, cuando en la universidad, a ver, no jugaba en equipos cada fin de semana, pero de repente podía jugar, ¿no? Y en la universidad fue que volví a jugar fútbol otra vez. Dejé de tocar, dejé la música y volví a jugar fútbol porque fue algo que siempre me gustó y que afortunadamente el tema motriz no se me olvidó, entonces pues no era malo, ¿no? Para jugar a fútbol universitario en ese nivel. Entonces volví a jugar fútbol en la universidad y cuando venía los fines de semana, de repente también aquí jugaba. Jugué algunos años con un equipo que se llama Palmeiras, aquí en Progreso, que nos tocó ganar un montón de campeonatos. Teníamos buen equipo, obviamente para el nivel del pueblo estábamos bien. Y allí estuve prácticamente los 5 años de la universidad. Casi todos los jugué, yo creo que hubo nada más un año en el que no. Y era padre porque, a ver, en la universidad en la que yo estudié no había becas deportivas, por ejemplo. Entonces todos los que estábamos en el equipo de fútbol era porque queríamos nosotros ir y jugar fútbol. Y jugábamos algunos torneos y campeonatos en los que sí nos enfrentábamos a otras universidades, ya fuera públicas o privadas, que tenían buenos jugadores, muchos exprofesionales. Me acuerdo de había un torneo que se llamaba CEU Telmex, que jugaban públicas y privadas, y creo que hubo un año donde la Anáhuac Sur tenía 7 u 8 jugadores que habían debutado. Tenían un equipazo y era un torneo padre porque
y además la experiencia de jugar, aunque fuera fútbol universitario, era padre porque nosotros entrenábamos de lunes a viernes y los fines de semana o jugábamos de local en la Ciudad de México o íbamos a otra parte. Podíamos ir a Guadalajara, podríamos ir a Veracruz, a Chihuahua, un montón de partes de la República, casi como si fuera la dinámica de un equipo profesional, ¿no? De hacer un microciclo y luego viajar y jugar. Era padre eso y la verdad es que, como te decía, todos lo hacíamos porque nos gustaba el fútbol, nadie nos obligaba, como en otras universidades que, ¿sabes qué? Tienes beca, tienes que jugar, ¿no? Tienes que entrenar todos los días, tienes que jugar los días de partidos. Nosotros era porque queríamos, porque nos gustaba. Al final terminamos haciendo muy buenos amigos en la universidad, en el equipo, y fue una experiencia padre. También era un torneo, eran torneos buenos, de calidad. El nivel universitario obviamente no es como el fútbol profesional. No sé, hoy probablemente se podría acercar a una sub-19 probablemente, o sea, en el tema de la calidad, pero era divertido. Y al final, pues sí, yo creo que fueron como unos 4 años más o menos de estar jugando y entrenando todos los días y jugando los fines de semana y después viniendo a Progreso y jugando aquí. Y, como te decía, siempre pasándola bien jugando fútbol. ¿Qué posición te gustaba o qué posición desempeñabas? Terminé jugando de lateral derecho en la universidad. Tengo un par de amigos en el trabajo que conocen a amigos míos de la universidad y así, y de repente me molestan como, qué mala posición, qué posición tan aburrida, terminas siendo malo en todas y acabas de lateral. Entonces, pero a mí me gustaba mucho, y todavía me gusta. A ver, siempre es padre meter goles, ¿no? Pero también la posición de lateral yo creo que sí me gustó mucho. Pero empezaste arriba, después vas para allá, porque nos hablaste en la primera, en la primera sección de que te gustaba meter goles. Me quedo con eso. Creo que siempre fui delantero, siempre me gustó meter goles. Después, en la universidad, había amigos que la verdad lo hacían mucho mejor que yo, que estaban en la posición de extremo, de delantero, o estaban jugando en medio. Y creo que fue más bien que yo vi como una oportunidad de jugar ahí, porque o sentía que podía ganarme el puesto como el titular o que iba a poder tener minutos para administrar las cargas, ¿no? Del que jugaba de titular y que yo pudiera jugar. Creo que fue un poco más esa decisión de, creo que aquí puede ser, como pensando más en la oportunidad de poder jugar a que realmente yo quisiera. Y me terminó gustando un montón, pero sin dudas, o sea, siempre jugué de delantero, siempre me gustó meter goles y sí, es que a ver, el gol es el gol, ¿sabes? Es reconfortante. Empiezas a sentir que había un más allá por el fútbol. Digo, veías partidos, le dedicabas más del tiempo de la práctica a, no sé, observar a tu equipo, al Pachuca, selección mexicana. ¿Te gustaba el fútbol europeo? ¿Qué pasaba con...? El fútbol europeo pues siempre me gustó, me acuerdo de chiquito, me encantaba lo que podíamos ver de Champions, porque tampoco era que encontráramos en la tele en ese momento todo lo que había de Champions, pero lo que podíamos ver me encantaba. Y el fútbol internacional, no solamente el europeo. Y yo creo que en esta etapa, justo en la universidad, cuando estuve jugando en el equipo de la universidad, como que éramos bien apasionados por el fútbol, tanto así que pues, nadie nos obligaba y nosotros decidíamos ir a jugar con el equipo de la universidad. Entonces ahí ya había un par de amigos que sí decían, pues yo quiero chance después trabajar en la selección, o alguien en Cruz Azul, o alguien en América, o en una marca de ropa deportiva que esté cerca del deporte o del fútbol en específico. Y como que de repente nosotros teníamos así pláticas de, no sé, qué podemos hacer, dónde puedo empezar a trabajar y demás. Creo que el ser tan apasionados en ese momento fue que nos fue llevando un poco a tratar de averiguar
qué podríamos hacer después, ¿no? La realidad es que en esta generación en la universidad, aunque éramos de carreras distintas, sí terminó habiendo unos 4 o 5 amigos, incluyéndome, que hoy nos seguimos, o sea, que hoy nos dedicamos al fútbol de forma profesional y que creo que mucho no es que haya iniciado en la universidad, sino que mucho sí se exponenció cuando estuvimos ahí y sentíamos tanta pasión por lo que hacíamos, porque además a nosotros no nos costaba entrenar 2 horas y además 1 hora más de gimnasio. O sea, hoy lo piensas y 3 horas es mucho tiempo, ¿no? Obviamente estábamos en la universidad y teníamos mucho más tiempo para hacer algunas otras cosas, pero yo creo que sí, el ser tan apasionados en ese momento como que nos llevaba a pensar pues qué podíamos hacer después. Y el fútbol en general me parece que siempre lo consumí. Tal vez no fui el más de ver todos los partidos de viernes, sábado y domingo, pero sí me gustaba ver 2 o 3 partidos los fines de semana y como ya lo platicaremos cuando nos metamos más al detalle, siempre digo que siempre fui mejor viéndolo que jugándolo. Y me parecía interesante pues tratar de identificar cosas que pasaban en el juego, no solamente pues verlo como el aficionado que solo espera el gol para gritarlo o una barrida para salvar un gol en contra. No sé, siento que siempre me gustó un poquito más los detalles y de tanto estarlo consumiendo y de estar viendo fútbol y fútbol y fútbol. Me acuerdo también que de chiquito compraba revistas, tengo ahí una torre gigantesca de fútbol total, o sea, como que siempre me gustó consumirlo. Por más que haya dejado un periodo de consumirlo tanto, siempre había un partido que quisiera ver o de la selección. Eh, Cuando eran los mundiales, todavía hasta el último que fue en Qatar, a mí me gustaba ver a la selección. Yo no sé qué tanto me van a dar ganas de verla ahora en este mundial, pero me gustaba y lo disfrutaba y cuando jugábamos eliminatorias con la selección me gustaba verlo, imaginarme un poco de cómo podían jugar, en qué sistema, por qué poner a tal jugador en tal posición, por qué a partir de cómo quiere jugar un director técnico. Como que esos detallitos de repente me gustaban y, y no sé, creo que por ahí pudo haber sido pues, el camino que me llevó hasta donde ahorita, ¿sabes? Sin restarle importancia a esas reuniones de amigos donde hablaban de dedicarse a eso, sí hubo un momento donde una tarde, una noche, una mañana, con un café en tu soledad con alguien más, hayas tomado la determinación de decir, sí, yo me quiero enfocar a eso o se da circunstancialmente. No, fíjate que sí, lo tengo súper identificado. Eh, a ver, yo tengo realmente poco tiempo trabajando en el fútbol. Yo pienso que deben ser 4 años y medio aproximadamente, que realmente es poco, ¿no? O sea, haciéndolo de forma profesional. Antes de eso, pues yo estudié mercadotecnia, nada que ver con lo que hago actualmente. Y un tiempo estuve trabajando en la empresa de uno de mis mejores amigos en Tula, que se dedica a la comercialización de gas LP, nada que ver tampoco. Y hubo un momento en el que estuve trabajando en la empresa de un también muy buen amigo de rol, y creo que aquí todos lo conocen, de Alejandro Montúfar, en el que yo me tuve que ir a Villahermosa por el trabajo y nos tocó la pandemia. Me acuerdo que fuimos a hacer un proyecto para la Secretaría de Salud y en el proceso de hacer este proyecto nos toca la pandemia, empezamos a trabajar desde casa y la empresa nos seguía pagando, todo bien. Yo estaba un poco, no quiero decir aburrido porque tenía muchas cosas que hacer, pero sí estaba como con esta sensación de que quería hacer algo, suena medio hippie, pero algo más divertido, ¿no? Seguramente no, yo decía, bueno, ¿a qué me tengo que dedicar para
no me iba a despertar y brincar de felicidad para irme a un trabajo, pero yo decía, quiero tener un trabajo que sí disfrute, que tenga ganas de ir, de que quiera estar creciendo y demás. Y me puse a reflexionar. Me acuerdo un día que desperté, estaba en mi habitación, desperté, estaba todavía ahí medio modorro y dije, tengo que ir a la oficina y así. Y sí me acuerdo que dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para no tener esta sensación de hasta medio de flojera? O sea, quiero dedicarme a algo más interesante, ¿no? Y me puse a pensar como, bueno, me gusta la música, pero pues, ¿qué voy a hacer ahorita? No me voy a poner a tocar, no sé si quiero estudiar música para ser un productor o algo. Y como que dándole vueltas, dije, pues fútbol, o sea, el fútbol siempre me ha gustado, creo que no lo veo mal y, y creo que puedo entrar. Y en ese momento, me acuerdo así, yo tenía un muy buen amigo, que sigue siendo muy buen amigo mío, se llama Luciano Murquio. Él hoy es director deportivo del Cercle Brugge en Bélgica, pero en ese entonces, que fue 2020, en ese entonces era scout del América. Jugábamos juntos en la universidad, incluso él y yo subimos a entrenar el mismo día y como no conocíamos a nadie más, él y yo hicimos muy buena amistad y él conocía a alguien en América, empezó a hacer sus prácticas de la universidad ahí y se quedó trabajando como scout en América. Entonces me acuerdo que le escribí un día y le dije, Lu, quiero trabajar en el foot. Y me dijo, pues güey, qué chingón, ¿qué quieres hacer? Y yo, no sé, no sé. Y me dijo, ¿cómo, güey? O sea, tienes que saber, ¿no? Estudiaste mercadotecnia, ¿quieres hacer marketing deportivo? Ok, le dije, no, güey, no me gusta mercadotecnia. O sea, sí, la estudié, pero no me gusta mercadotecnia. Y me dijo, bueno, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Le dije, güey, pues me gusta la cancha, pero no quiero dirigir, eso lo tengo muy claro. Pues quiero hacer algo como tú, o sea, análisis o scouting, me gusta buscar jugadores. Siempre he dicho que me gusta esa sensación de cuando ves un jugador y pasan los años y lo ves en un mejor equipo y dices, güey, no estuve tan mal, ¿sabes? Esa sensación de, este güey tiene calidad, a mí me encanta. Entonces me acuerdo que le dije eso a Lu y me dijo, pues mira, güey, te gusta el fútbol, no lo ves tan mal, pero no estaría mal también que estudies algo. Hoy en día hay un montón de escuelas en línea donde tomas o diplomados o cursos, un montón de cosas que puedes hacer. Y me dijo, güey, pues ponte a estudiar algo que te ayude a estructurar las ideas que tú tienes en la cabeza relacionadas al juego y cabrón, a tocar puertas como loco. Tocar puertas que sepas que están cerradas, que no te las van a abrir y que cuando te la abran ni te van a pelar o te van a contestar mal. Pues güey, hay que tocar puertas y hasta que salga algo. Y cuando hablé con Lu, él estaba a punto de irse justo a Bélgica. Entonces se quedaba vacante su puesto de scout en América. Y me dijo, es más, güey, o sea, prepárate y te paso la vacante, postúlate y haz el proceso y demás. Me postulé, no quedé, hoy lo pienso a ver, no lo hice, no fue un desastre lo que hice, pero hoy que lo pienso sí digo, puta, lo pude haber hecho mejor. Pero dos de los que me entrevistaron en ese momento en América, hoy siguen en América, hoy son buenos amigos míos. Y creo que todo empezó por ahí ya. Y eso nos lo vas a contar en la siguiente sección. Seguro. La nueva cancha. Venga. El debut, donde cada historia cuenta. El debut, donde cada historia cuenta, en esta sección La Nueva Cancha, presentada por Sport Markets Analytics, con nuestro gran amigo Arturo León. Arturo, era tocar puertas. ¿Y cómo llega esa oportunidad? Pues, como te platicaba, Pale, yo hablando con este buen amigo Lu, me dijo, güey, hay que tocar un montón de puertas y prepararte, porque igual muchas veces, por más que no quieras dirigir, pues sí hay clubes que
pues necesitan saber que tienes alguna preparación o que tienes una idea del juego, independientemente de que cuando te entrevisten, pues seguramente te van a pedir algún proyecto o que analices algún rival. Independientemente de eso, pues hay que prepararse. Entonces yo me puse a investigar, eh, me puse a estudiar algunos diplomados en línea relacionados al tema de análisis y a la par, pues yo estuve tocando puertas durísimo. Me acuerdo que en ese entonces yo me armé un Excel con, con los contactos que yo me encontraba que no, que podían no ser específicamente de un área deportiva, pero de todos los clubes del continente, desde Argentina hasta Canadá, y por ahí debe estar el Excel todavía. No sé, me metía a la página de internet de Rosario Central y probablemente el único contacto que me aparecía era de prensa. El del fax. Sí, sí, sí. Entonces yo o sea, lo guardaba y aunque no fuera del área deportiva, yo mandaba un correo, un currículum y la neta, yo creo que nadie me contestó. Yo creo que nadie me contestó. O sea, en Brasil hay 1000 equipos porque hay un montón de categorías, hay un montón de competiciones. Mandé a todos, nadie me contestó. Hasta que, fíjate, no me acordaba de esto, hasta que alguna vez, bueno, en la pandemia también, me metí a estudiar un máster en el Instituto Johan Cruyff, en línea. Y yo dije, bueno, creo que puede ser también algo que me sirva porque puedo ir haciendo conexiones, conocer a alguien que me pueda meter, ¿no? Y cuando nos dicen que es todo en línea, y dije, no manches, no voy a conocer a nadie. Entonces creo que duré solamente un módulo y me salí. Pero en ese módulo que estuve, me acuerdo que fue de Derecho Deportivo, conocí a un chavo que se llama John Saab, que hoy es entrenador, no estoy seguro de la categoría, pienso que es de la sub-14 del Pachuca. Ahí lo conocí y una vez nos fuimos a comer en la Ciudad de México. Él todavía no trabajaba en Pachuca, pero me dijo, güey, estoy a punto de entrar a Pachuca como analista. ¿Tú cómo le estás haciendo, güey, para encontrar? Y le dije, pues, güey, la neta, mandando correos y viendo si de repente encuentro algún teléfono. Y me dijo, güey, ¿por qué no te bajas LinkedIn? O sea, actualiza tu LinkedIn, ponlo bonito y empieza a agregar gente a lo loco. Vas a encontrar un montón de personas que trabajan en el fútbol, en diferentes áreas, en marketing, recursos humanos, administración, en el área deportiva. Agrégalos como locos y ahí vas a encontrar cosas. Me acuerdo que lo hice y justamente empecé a encontrar más opciones. El primer puesto para el que yo apliqué fue este que te platicaba para Scout en el América, en el que no me quedé. Y después apliqué para ser analista y scout en Tigres, tampoco me quedé. Para ser analista en Necaxa, tampoco me quedé. A la par de estar buscando, yo seguía estudiando y como que las ideas que yo tenía en mi cabeza las estructuraba mucho mejor de lo relacionado al juego, ¿no? De la lectura del juego. Y ahí me encontré a un grandísimo amigo que prácticamente fue el que me abrió la puerta para entrar a esta industria, Noé López. Él era el analista principal en Cancún, en el Cancún FC de la Liga de Expansión. Y me acuerdo que algún día le escribí prácticamente el mismo discurso que yo les decía a todos. Oye, quiero empezar a trabajar en el fútbol. Yo, a ver, obviamente ya siendo alguien grande, creo que en ese momento no sé cuántos años tenía, 27, 28 por ahí.
y les decía, oye, no importa que no me pagues, pero dame chance de trabajar contigo. Lo puedo hacer en remoto, tú dime cómo le hago, o sea, si te mando cosas y más, no importa. Muchos me contestaban, muchos no me contestaban, muchos me contestaban grosero, muchos eran muy buena onda. Y me acuerdo que a Noé le escribí y le dije justo lo mismo, oye, quiero empezar a trabajar en el fútbol, no trabajo en el fútbol, pero me encanta y he estudiado esto y esto y esto y me gusta esto y le sé a esto. Si hay una oportunidad, estoy. Y muy buena onda me dijo, güey, cuando hay algo te voy a avisar, cuenta con eso. Pasó el tiempo, pasaron meses, yo creo que fueron 2 o 3 años en los que estuve tocando un montón de puertas y estudiando mucho, hasta que un día Noé publica justo en LinkedIn que se solicitaba auxiliar de analista para el Cancún. Le volví a escribir y le dije, oye, ¿te acuerdas que te escribí hace 2 años y qué onda? ¿Puedo aplicar o qué? Ah, no, sí, buenísimo, aplica, hay que hacer esto. Me acuerdo que para el puesto yo tenía que analizar a Tepatitlán. Me pasaron 3 partidos y yo tenía que presentar el análisis como si fuera a presentárselo al cuerpo técnico, ¿no? Las diferentes... Ya en acción. Ya en acción, tal cual. Las diferentes fases del juego, si yo quería hacer un informe escrito, hacerlo, explicar qué era lo que pasaba en el análisis. Y me acuerdo que lo hice. La primera vez que se lo presenté a Noé para llegar a Cancún, solamente estaba él. Y me acuerdo que para la segunda y última entrevista ya estuvo Alex Vela, Alejandro Vela, ¿se acuerdan de él? Sí, claro. Estuvo Alex Vela, que hoy es el director deportivo del Cancún, y Jonathan Himmelfarb, que hoy es el vicepresidente deportivo de Cancún. Ya estuvieron los 3. Otra vez les presenté el análisis del rival, tal cual como si yo fuera el analista que se los presentaba al cuerpo técnico. La verdad es que, a ver, no lo hice como hoy lo haría, pero lo hice bien. O sea, lo hice lo suficientemente bien como para quedarme. Y pues yo tenía en ese entonces un trabajo estable aquí, en Tula. Vivía aquí en Progreso, no pagaba una renta, gastaba poco. Y me acuerdo que me dijeron como, bueno, ok, te quedas con el puesto. Te vamos a pagar, si ganaba 5 pesos, me dijeron, te vamos a pagar 1 peso. Y yo dije, juegue, pues va. O sea, la neta tuve miedo porque dije, güey, no mames, es súper poquito. ¿Cómo le voy a hacer en Cancún, una ciudad que no conozco? A ver, por más que había ido, no conocía Cancún como tal, dónde tenía que rentar, claro. cómo moverme, cómo llego al estadio forma para de vida, trabajar. ¿no? La de forma de ciudad. vida, claro. Además, Cancún es una ciudad turística que es más cara de lo normal. Entonces, sí sentí y dije, híjole, a ver cómo le hago. Pero también pensé como, o lo agarro ahorita, que ya lo tengo, o no sé cuándo... Otra oportunidad. Exacto, Otra puerta, ¿no? cuándo vuelva a encontrar esto. Entonces, renuncié a mi trabajo que tenía aquí, me fui para allá. Tenía una novia en ese entonces, me acuerdo que ya habíamos durado como 2 años, yo creo. Terminamos cortando porque al final así de lejos estaba muy complicado, pero dije, bueno, le voy a meter a esto. Y así fue como empezó todo. La verdad es que en Cancún creo que aprendí muchísimo porque la Liga de Expansión tiene muchísimas carencias, muchísimas. Sobre todo, me parece que estructurales. ¿Y a qué me refiero? Los clubes no tienen tantas herramientas, entonces tienen salarios bajos, materiales tienen lo suficiente, súper limitados. Hay algunos clubes hoy que no tienen agua, ni agua en el drenaje, ni agua para tomar. Hay clubes en expansión que no tienen vendas y es la categoría que está debajo de Primera División. Es increíble. Sí, es un abismo ese cambio, ¿no? No, pero es un universo. Sí, claro. ¡Pua!
es enorme. Y aprender a hacer las cosas en expansión, si después tienes oportunidad de llegar a otra categoría, de subir a primera división, la verdad es que te da unas tablas, enormes. Entonces, en Cancún estuve, sí, aproximadamente año y medio. ¿Cómo era un día en acción de Arturo León en el Cancún FC? Estuvo chistoso porque cuando a mí me contratan, a mí me contrataban como auxiliar de analista. Yo tenía que grabar con alguna cámara y si había algunas acciones, por ejemplo, de algún entrenamiento, yo tenía que cortarlas y pasárselas al cuerpo técnico, ¿no? Para que las vieran y las repitieran y demás. Hacer informes y muchas otras cosas que se hacen en un día a día de un cuerpo técnico. Pero cuando yo llego, el que me contrató, Noé, que era mi jefe, dejó de ser analista y pasó a ser auxiliar del cuerpo técnico. Auxiliar técnico. Entonces me termino quedando yo solo como analista y me tocó hacer prácticamente toda la chamba. Y imaginemos que en un microciclo normal a mí me tocaba grabar los entrenamientos, si había acciones muy específicas, cortar esas acciones y si no, pues solamente entregar el video de los entrenamientos, ¿no? Pero algo que a mí me tocaba, que también era de mis grandes responsabilidades, era analizar al rival. Entonces, yo lo que hacía era ver los últimos 4 partidos de, no sé, si nos íbamos a enfrentar a Celaya. Yo veía los últimos 4 partidos de Celaya, identificaba los patrones más repetitivos en las diferentes fases, los cortaba, ajustaba, hacía un video que duraba 12 minutos entre fase ofensiva, defensiva y balón parado y lo entregaba al cuerpo técnico. Era de repente sentarnos, no sé, dependía mucho del cuerpo técnico, pero podía ser en un +1, es decir, después del día de partido, o en el -4, es decir, faltando 4 días para enfrentarnos al rival. Ahí podíamos sentarnos, yo les presentaba al rival y a partir del análisis que yo hacía y de identificar qué hacía el rival, bien, mal, cómo nos puede hacer daño, cómo nosotros le podemos hacer daño, a partir de eso se diseñaba todo el microciclo. Este día -4 vamos a tener estas tareas porque el objetivo es este. Y a partir del día de cómo íbamos avanzando, se iban diseñando tareas distintas para llegar hasta el día de partido y enfrentarse al rival. Una vez que habíamos enfrentado al rival, era mi chamba hacer el análisis postpartido, qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal, para al mismo tiempo que íbamos preparando el siguiente partido, nosotros corregíamos lo que en el partido habíamos hecho mal. Me acuerdo que hubo un torneo, híjole, que nos fue pésimo, quedamos en el lugar 17 de 18, y yo creo que justo ese torneo fue en el que más aprendí, porque teníamos un ritmo de trabajo súper exigente. En Cancún, por el tema del clima, no entrenábamos en las mañanas, entrenábamos en las tardes, casi tarde-noche. Entrenábamos a las 6 o a las 7, porque ya se baja el sol, porque el tema de la humedad es impresionante. Y había días en los que salíamos del estadio a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y era después despertarse a las 8 para lo mismo. Yo en mi casa me ponía a ver partidos, veía a los rivales, empezaba a cortar, empezaba a ajustar los cortes, iba armando los videos, iba haciendo también a la par el informe escrito. Prácticamente ese era mi día a día. Obviamente es divertido porque todo el tiempo estaba viendo fútbol, todo el tiempo estaba viendo detallitos que obviamente además de que me gustaban, al mismo tiempo sentí que me estaban haciendo aprender mucho y también para mí era importante darme cuenta de cómo funcionaba un equipo profesional, ¿no? Porque al final pues, tú lo ves desde afuera y muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando adentro porque pues, prendemos la tele y vemos a 22 cabrones en una cancha, pero a veces no tenemos idea de lo que está pasando atrás, ¿no? Lo que es
estar ahí adentro y lo que pasa en el día a día. Entonces, creo que la experiencia de expansión me ayudó mucho justo para eso, para aprender a trabajar mucho con pocas herramientas, para darme cuenta de cómo funcionaba, incluso para empezar a ver cosas de cómo se llega a negociar por algún jugador, de cómo son los temas de los contratos, cuánto tiempo le quedan, si se prestan, si no se prestan, si tienen costos, etcétera. Como que todos esos detalles que a mí ya me gustaban, verlos en la vida real, me parece que te dan un montón para ir aprendiendo pues en el día a día, ¿sabes? ¿Y cómo se da esa apertura a esta experiencia que hoy vives en la actualidad con el Toluca? Estuvo muy chistoso porque mi último torneo en Cancún salimos campeones. Afortunadamente. Y Noé, el que era mi jefe, bueno, a ver, me voy a ir 2 pasos para atrás. Este torneo que te platico que quedamos en posición 17, corren al entrenador y llega un nuevo entrenador, Luis Arce, mexicano, que hoy está dirigiendo a la sub-21 de Chivas. Es primo del Pelón Arce, del Lalo Arce, el entrenador de, creo que tiene a la selección nacional sub-20, una categoría de estas, pero ya dirigió Puebla en primera división, fue jugador de Atlante. Bueno, Luis Arce llega, él estaba como auxiliar técnico de Beñat San José en el Bolívar, de Bolivia, llega a ser el director técnico del Cancún, y Noé deja de ser auxiliar técnico y regresa a ser analista. Entonces ahora sí, estamos los dos de analistas. Nos dividimos el trabajo y desde el día 1 Noé y yo siempre nos entendimos muy bien. Yo sabía cuáles eran mis responsabilidades, cuál era el trabajo que yo tenía que hacer y Noé lo suyo. Noé es director técnico, o sea, estudió el curso para ser director técnico y le encanta y además es muy bueno. Entonces a él siempre le ha gustado más la cancha y tiene una lectura de juego, me parece que espectacular. Entonces, como que lo que a mí me faltaba de ver el juego como un director técnico, lo complementaba muy bien con Noé. Entonces, pasan, no sé, yo creo que unas 10 jornadas más o menos, y mi actual jefe, Víctor Palacios, que es el director del Departamento de Análisis de Toluca, llega a Toluca, él antes estaba en Necaxa, y en cuanto Vic llega a Toluca, le renuncia el analista del primer equipo de Toluca. En ese entonces el director técnico era... Ay, puta, se me fue el nombre. Nacho Ambriz. Bueno, renuncia el analista y le dice a su hermano, que su hermano era el director de análisis del San Luis, del Atlético del San Luis. Oye, necesito un analista urgente, pero bueno, para primera división. Y le dice, sé que hay uno en Cancún que trabajó conmigo aquí en San Luis. Noé había trabajado con Rodrigo en San Luis. Sé que hay uno en Cancún, ¿por qué no le echas una llamada? Entonces Víctor, mi jefe, le habla a Noé y le dice, oye, me hablaron muy bien de ti, no te voy a entrevistar ni nada, solamente quiero saber si quieres venir a Toluca. Y Noé le dice, no, no, gracias. A Noé le encanta Cancún, odia el frío, le encanta el calor y en Cancún lo amaban. Y le dice, no, gracias, estoy muy bien. Y todos cuando nos enteramos fue de que, güey, ¿qué te pasa? Bueno, pasan 2, 3 días y le vuelve a llamar Vic, oye, vente a Toluca, te ofrecemos esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué onda? Y ya como que yo no, pero ya le habían puesto una regañada de que, güey, o sea, es primera división y es Toluca, o sea, es un club bueno, ¿no? Un buen club al que vas a llegar. Sí, pero me gusta aquí el club y mi esposa está muy contenta. La neta, pues no me quiero ir. Bueno, total. Yo creo que empezaron a negociar condiciones y demás. Han de haber durado así como 3 semanas hasta que ya Noé dice, ok, me voy para allá. Entonces Noé se viene, bueno, deja Cancún, se va a Toluca
y me quedo otra vez yo solo como analista. Y me quedo solo faltándonos, no me acuerdo si 3 o 4 jornadas para que empezara la liguilla. Entonces, termino el torneo siendo el único analista. Entramos en primer lugar, me acuerdo. Jugamos toda la liguilla. Salimos campeones. 3 de diciembre del 2023 salimos campeones. Y el 4 de diciembre me marca Noé y me dice, güey, se va a abrir este puesto nuevo aquí en Toluca. ¿Quieres venir? Y yo, güey, de cabeza. Yo no te digo que no. Yo no digo que no. El clima no me importa. Claro. No. ¿Y sabes qué? A mí me cayó de perlas porque odio el calor. Odio el calor y me encanta el frío. Entonces dije, güey, o sea, todo se acomodó. Y ya, así fue como pasó. Me habla Noé para venir a Toluca. Me dice, güey, te va a hablar Víctor mañana. Pónganse de acuerdo y ya está. Me llama Víctor no al otro día, sino al siguiente. Y tal cual, así como a Noé le dijo, a mí me dice Vic, güey, solamente quiero que me digas si quieres venir aquí a Toluca. Ya me dijeron que eres la persona que tiene que venir, no te voy a entrevistar, claro. no te voy a pedir nada, solo dime si quieres venir. Y me acuerdo, o sea, a toda madre, me acuerdo que me dijo, sé que acabas de ser campeón, yo sé lo que es una liguilla, sé que estás cansado, que quieres ver a tu familia. Tú dime, sí, tú dime cuándo llegas a Toluca y aquí está tu lugar. Y dije, güey, esto me cayó del cielo. Y me acuerdo que le dije, mira, estoy llegando a Hidalgo ahorita, dame 3 días para decirte cuándo llego, porque tengo que organizar, tengo que regresar a Cancún, tengo que renunciar, entregar todo y ahora sí ya me voy a Toluca. Y así fue como pasó. Yo creo que estuve aquí en Progreso 2 semanas, más o menos. Regreso a Cancún, renuncio. Me acuerdo que cuando renuncio justo me dicen como, no, pero yo te íbamos a ofrecer que fueras el director del área y shalala y... Ah, y cuando me habla Vic me dice, güey, yo quiero que vengas para esto, para el tema de coordinar las diferentes plataformas. Pero, ¿qué es lo que te gusta para que te vaya orientando hacia allá? Y le dije, güey, a mí me encanta el scouting. Y dijo, va, listo. Voy a Cancún a renunciar, a entregar todo. Y pues ya me empiezan a decir, no, pues te íbamos a ofrecer esto y no sé qué, pero si ya tomaste la decisión, pues ya está bien. Es primera división, es entendible, no sé qué tanto. Y le dije, pues sí, efectivamente, pues ya tomé la decisión. O sea, pues ya lo que me ofrezcan, pues ya está. Yo ya dije que sí. Y me acuerdo que en Cancún nunca firmé un contrato. O sea, me contrataron y me pagaban puntualmente, pero muchas personas no tenían contrato en el club. Entonces, tampoco había algo que a mí me amarrara contractualmente para quedarme ahí. Justo me lo dijeron, yo sé que no tienes contrato, pero ya te lo íbamos a dar y no sé qué. Y yo, güey, o sea, porque hasta cuando ya nos estamos yendo, nos vienen a decir estas cosas. Bueno, terminé muy bien con las personas de Cancún, y llego a Toluca. Yo creo que estuve en Cancún como unos 4 días, entregué todo, agarré mis cosas, me vine por acá y llego a Toluca, justo para el puesto de coordinador de plataformas dentro del departamento de análisis deportivo. Pero, como se lo dije a mi jefe, a mí lo que siempre me ha gustado mucho es el tema del scouting. A mí me encanta esa sensación de encontrar un jugador y ver que después lo hace bien. Encontrar jugadores raros también me gusta, ver el tema de los contratos, ver esas cosas, a mí me gusta mucho. Entonces, poco a poco, más bien no tan poco a poco, mi jefe de una me empezó a delegar un montón de cosas relacionadas al tema de scouting que no eran mi responsabilidad y muchas siguen sin ser mi responsabilidad al día de hoy, pero en las que ya me meto muchísimo y ya mi jefe prácticamente no se mete y me las ha dejado todas a mí. Entonces, llego a Toluca, empiezo a ver cómo es la dinámica del club.
lo platicábamos hace un ratito, no me acuerdo si fue ya cuando estábamos grabando, pero el tema de expansión, o sea, me parece que muchas personas piensan que es un salto así, ¿no? Porque está expansión y primera división, pero el salto es una cosa así, sí, es una cosa, pero abismal, de verdad, es brutal. Entonces, pasas de estar en un club donde tienen su equipo de expansión y una tercera división, a donde está el primer equipo y 4 de Liga MX y otras 4 de sector amateur y aparte 2 de femenil, y es un mundo gigantesco, ¿no? Entonces empiezo a ver cómo funciona el club, cómo está estructurado, qué es el trabajo del día a día. Yo creo que sí me tardé unos 2 o 3 meses en organizar bien mis principales responsabilidades, que era el tema de administrar y explotar lo más posible las plataformas de análisis y scouting. Y poco a poco ya me fui metiendo realmente a lo que me gusta, que es el tema de scouting, de buscar jugadores. Arturo, tenemos una audiencia donde hay muchos niños y muchos jóvenes que tienen el sueño del debut. ¿Podrías compartir como tal qué es el tema de scouting y cuál es el día a día de Arturo hoy en el club? Porque, pues bueno, sabemos que es un privilegio, no solo seguramente para los registrados en la plantilla del club, me refiero a jugadores, sino todo lo que conlleva estar todos ustedes que son parte de un club, debe ser tremendo. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto. Pues, a ver, vale. Yo creo que, a ver, primero está padrísimo lo que me dices de los niños, de los jóvenes que ven y que también pueden llegar a ver el podcast. A mí me hubiera encantado que en su momento alguien me dijera un poquito por dónde ir, ¿sabes? Lo platicábamos hace un par de minutos. Yo estudié mercadotecnia y hoy me dedico a algo que no tiene nada que ver. Obviamente después estudié otras cosas y también la experiencia te va ayudando muchísimo, pero me parece que sí es bien importante que pues, los niños, por ejemplo, que juegan y que tienen el sueño de llegar a un equipo de primera división, de debutar, pues, también que no se queden solamente con la idea de que es lo único que hay dentro del fútbol. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Te voy a platicar un poquito de cómo está estructurado Toluca, porque es lo que vivo en el día a día, ¿no? Toluca está una presidencia y está la parte deportiva y la parte administrativa ejecutiva. En la parte deportiva están muchas áreas. Hay nutrición, está el área médica, está análisis, están las diferentes categorías, está todo lo relacionado a lo deportivo, al juego como tal. Y en la parte ejecutiva, administrativa, está administración, contabilidad, recursos humanos, operaciones. Hay un montón de cosas que se hacen. Hay abogados, hay ingenieros, hay un montón de perfiles distintos. Entonces, claro que muchas veces pues, muchas personas se quedan, o niños o jóvenes que se dedican al fútbol y que quieren jugar fútbol, pues se quedan con que chance solamente está esa opción, ¿no? O ser futbolista, o tal vez dirigir algunas categorías o demás. La realidad es que puedes hacer un montón de cosas. Puedes estar en la parte de comunicación, puedes hacer videos, puedes hacer fotos, puedes dedicarte a redes sociales, puedes estar en la operación de los estadios. Hay muchas personas en infraestructura que son ingenieros, hay arquitectos, hay agrónomos que se dedican a ver que las canchas estén en buenas condiciones. La verdad es que hay un montón de cosas que se pueden hacer y personalmente, para platicarte un poquito de mi día a día, a ver, yo tengo la gran fortuna de que pues convivo con los jugadores de primera división y que también convivo prácticamente con los de todas las categorías. Yo como tal no estoy en una categoría en específico, sino como que yo pertenezco a todo el club. Yo llego temprano, más o menos llego a las 8 de la mañana, prácticamente todos los días, y desayuno con los jugadores y con el staff del primer equipo. Staff son
fisioterapeutas, médicos, masajistas, utileros, nutriólogo, secretario técnico y con los jugadores, ¿no? Y obviamente, dependiendo de las actividades que yo tenga en el día a día, puedo tener alguna reunión, puede ser que de repente tenga que ver al director de fuerzas básicas por algún tema. Parte también de mis responsabilidades hoy es coordinar a los visores, saber qué jugadores están llevando para nuestras categorías inferiores, entonces a veces me doy la vuelta a ver a nuestra sub-21, nuestra sub-19, a chavitos que van a prueba, hablar con el director de básicas, con los metodólogos, con el coordinador de fuerzas básicas, con los preparadores físicos. La verdad es que hoy me toca hacer un montón de cosas. Y cuando me toca estar en la oficina, o veo algún tema de alguna plataforma, de repente administrar algún informe que podamos llegar a necesitar para el primer equipo, o de repente, que es en lo que más me clavo y que de repente pueden pasar muchas horas, es justo en ver jugadores. Hoy, como tal, Toluca, nuestro primer equipo, nuestro plantel del primer equipo está estructurado para que el equipo que tenemos hoy, por lo menos contractualmente, nos dure unos 3 años más así. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrías pensar que no estamos buscando alguna posición en específico para el siguiente mercado, pero también algo que yo he platicado mucho con amigos en los últimos días es que hoy tenemos un plantel muy desarmable. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos jugadores que pueden venir a algún otro club a buscarlos. Tenemos 2 o 3 jugadores que fácilmente pueden ir a Europa, algunos que tienen muchos otros mercados. Por lo tanto, nosotros, parte de nuestro trabajo y también parte de mis responsabilidades es estar buscando constantemente jugadores, porque en cualquier momento pueden venir a llevarse a uno de nosotros. Por ejemplo, Marcel Ruiz, que es un jugadorazo que ahorita está lesionado, pero que es un jugador que tiene mucho mercado. De repente puede venir a algún club y si se lo quiere llevar y pone la pasta y también Marcel quiere ir, pues listo, nos quedamos sin Marcel y nosotros tenemos que cubrirlo con algún otro jugador. No podemos esperar a que pase para que en ese momento, vamos a ver qué nos encontramos. Pues no, la verdad es que nosotros tenemos que tener una planeación que nos ayude a que ante cualquier salida nosotros ya estemos preparados para encontrar a alguien más. Entonces, mi día a día es un poco así, puedo hacer diferentes actividades. Donde más me clavo y donde más tiempo uso es en el tema de buscar jugadores. Y después haces un montón de cosas. A mí me contrataron para una, ya hago muchas otras, pero al final, estando estos años en el fútbol, te das cuenta que así es el fútbol. Te contratan para una y también muchos otros trabajos. Te contratan para una cosa y terminas haciendo muchas otras. Y afortunadamente todas las otras cosas que hoy me tocan hacer son divertidas. De repente hablar con representantes, hablar con papás de niños que queremos que vengan a nuestras fuerzas básicas, ofrecerles algunas cosas, hablar incluso con personas de otros clubes. Hace, yo creo que como unos 2 meses aproximadamente, fuimos a Argentina a jugar unos partidos amistosos con nuestra sub-19. Y yo platicando con algunos representantes allá me decían, es que, ¿cómo puede ser que ustedes se compartan nombres de jugadores? Yo les platicaba de un grandísimo amigo que yo tengo en Monterrey, que es scout de Monterrey, y que de repente él me pasa jugadores y me dice, güey, ve este delantero, me lo encontré. Y yo también de repente le digo, güey, ve este central, me lo encontré. Y dicen, güey, ¿cómo haces eso? O sea, son 2 equipos más o menos de la misma categoría, que los 2 van a competir por el título. ¿Cómo se pasan jugadores? Deberían ni de hablarse. Ser más celosos, ¿no? Claro, ser más celosos. Y le digo, güey, es distinto el contexto del fútbol mexicano al fútbol argentino. Allá se empiezan a robar niños a los 6 años. Robar en el buen sentido, ¿no? Es un contexto totalmente distinto. Y hoy también me toca de repente un poco eso, hablar con papás, hablar con representantes, hablar con amigos de otros clubes. Oye, sé que tuviste a este jugador, ¿por qué ya no está contigo? No, pues por esto, por esto, por esto. Bueno, yo ya tomaré la decisión de si sí ir por él, si no ir por él, si dejarlo.
un montón de cosas que realmente son divertidas en el día a día y nada, está padre. Repito, creo que es importante que pues, los niños, los jóvenes que están jugando fútbol y demás, pues, que no se queden solamente con que si no jugué fútbol ya está, ya no puedo dedicarme a algo relacionado. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay algo que quisiera preguntarte, digo, no pretendo hablarle al maestro de lo que ya sabe, porque pues bueno, tienes una amplia experiencia ya en esto, pero 5 o 6 millones de niños entre los 10 y 14 años, que creo que hoy es una edad donde puedes empezar a visualizar muchas cosas, a ver si hay talento, si te los puedes llevar a fuerzas básicas, etcétera. Hablando de ese parámetro de edad, 10, 14 años, ¿no? Estadísticas de INEGI, 5.5 millones de niños de esas edades. Se estima por una estadística de Sports Markets Analytics que 2.2 millones de esos 5.5 pues son gustosos del fútbol. Ahora, en contraste, en los últimos 10 torneos de pues, la primera división han debutado 689 jugadores. Eso te habla ni del 1% de esos 2.2 millones. O sea, está cañón que un niño pueda llegar al máximo circuito. O sea, es un porcentaje muy reducido. Sí. ¿Qué todo buscan ustedes? ¿Qué es lo que hoy pudiera favorecer a todos esos niños que tienen ese sueño? Quisiera cerrar esta sección con esa pregunta. ¿Sabes qué creo que pasa, Pale? Creo que tenemos que partir de que todos los clubes son distintos y cada club tiene objetivos diferentes. ¿Por qué empiezo por aquí? Por ejemplo, para el Apertura 2024 regresó la regla de menores, en las que tienen que jugar menores porque la liga piensa que así vamos a nutrir a la selección nacional para el 2030, ¿no? ¿Y por qué te digo que hay que entender que cada club es distinto y tiene objetivos distintos? Por ejemplo, el modelo de negocio y deportivo de Pachuca es ese, generar una estabilidad económica y deportiva por medio de la producción y reclutamiento de jóvenes con talento y educarlos y producirlos y que estos jugadores que captaron lleguen al primer equipo, la cantera, y el modelo es venderlos para que el equipo siga funcionando y repetir el proceso. Por eso pasa con Pachuca que de repente, la última vez que fueron campeones fue en el 2022, hoy 4 años después, me parece que es cuando mejor están, 4 años después, y si les llega a ir muy bien, imaginemos que Pachuca sea campeones. Van a vender a Elias Montiel, a Alexei Domínguez, a Carlos Moreno, les va a ir pésimo y se va a repetir el proceso. Ese es el modelo deportivo y de negocio de Pachuca. Pero hay otros clubes, como Monterrey, como América, como Cruz Azul, que su objetivo es ser campeones. No producir jóvenes, no reclutar bien a edades tempranas. A mí te puede decir, por ejemplo, no sé, Tigres. A mí no me importa tener la mejor cantera. Yo quiero títulos en la primera división. Yo voy y le pongo pasta y me compro a este jugador, a este, y yo quiero que me rindan porque yo quiero ser campeón. Cada quien tiene sus objetivos distintos. Ahora, yo creo, por ejemplo, y siguiendo este punto, a mí me parece que lo que hoy pasa es que, primero, que la regla como está hoy, me parece que está mal diseñada. La idea de que jueguen menores me parece bien. El tema es que, por ejemplo, si tú no cumples con tus minutos de menor, la liga te penaliza, te quita 3 puntos que al final te afectan en la tabla para saber en qué posición calificas y además te quitan económicamente, te castigan económicamente porque te quitan parte de lo que la liga te da para tus fuerzas básicas, ¿no? Ese es como lo que hoy pasaría. Desde que regresó la regla, nadie, más bien todos la han cumplido, a nadie se ha penalizado. Esto a mí me parece que a los que le ayuda son a estos clubes que tienen este modelo
deportivo y de negocio. Pachuca, Santos, Atlas, porque eso es lo que hacen naturalmente, ¿sabes? Eso hacen. Hay otros, por ejemplo, que ese no es su objetivo. Por ejemplo, te voy a hablar igual personalmente de Toluca. Nuestro objetivo es que en el mediano plazo haya por lo menos 10 canteranos de Toluca jugando en el primer equipo. Por más que somos un equipo que gasta y que hace fichajes de unas cantidades importantes, queremos que haya canteranos en el primer equipo. Por eso, hoy se está trabajando en fuerzas básicas para hacer un mejor reclutamiento, para un mejor proceso de crecimiento y que lleguen al primer equipo. Pero al mismo tiempo, hoy nuestro objetivo es ser campeones. Y muchas veces, que ya nos ha pasado, hemos tenido que debutar jugadores que tienen 2 minutos en primera división, que se terminan yendo a expansión, que los terminamos dejando libres, porque son jugadores que no les vemos proyección, pero que los tuvimos que poner porque la liga nos obligó a ponerlos, ¿sabes? Y también pasa mucho que, por ejemplo, hay clubes que, ok, en 6 jornadas ya cumplieron la regla de menores, ya tienen sus minutos, pero tú vas a sus instalaciones, para empezar no tienen instalaciones, juegan en alguna cancha municipal, tú ves el pasto donde entrenan estos niños que debutan y que tienen, y es una locura la mala calidad de instalaciones que hay, pero eso, o sea, ¿por qué no en lugar de castigar a los que no cumplen con los minutos, por qué no castigas a los que no dan estas cosas fundamentales, unos vestidores, unas bancas, una cancha Sí, las donde puedas condiciones entrenar? óptimas, Claro, ¿no? Para el desarrollo. totalmente, totalmente. Ahora, ¿por qué llegan tan pocos? ¿O por qué juegan tan pocos? Tú lo decías. Nosotros, se los voy a pasar después. Nosotros hicimos cuando surgió esta regla que ahora está de menores, hicimos un informe larguísimo de por qué nosotros creemos que hoy está mal planteada la regla del menor, ¿no? A mí me parece que primero hoy, y esto pasa con el fútbol mexicano, que todos quieren ganar. O sea, muchas veces sí pasa de que no le voy a dar oportunidad a este niño, pues porque yo quiero ganar los 3 puntos de hoy y porque además me gasté una pasta en traer este jugador y yo quiero ganar. Y yo no sé si este jugador, que pues sí puede ser que lleve un buen proceso, me dé, o sea, tengo un rendimiento deportivo que yo necesito. Depende de un montón de cosas. Yo lo hablaba con el Chepe Guerrero, que es muy buen amigo mío. Él me habló la semana pasada y me dijo, oye, uno de mis sobrinos está por renovar con Puebla. ¿Cuánto les pido? No tengo ni idea de cuánto se paga hoy en esta categoría. Estuvimos platicando ahí un rato y le dije, güey, si no se llega a ningún acuerdo con Puebla, lo que te puedo ofrecer es que lo traigas aquí a Toluca, que lo vea el cuerpo técnico de su categoría, que lo vea el director de fuerzas básicas. Si les gusta, seguramente se puede quedar y seguramente le podemos ofrecer algo mejor que en Puebla. Y él me decía algo muy cierto y me decía, güey, sí, pero en Toluca no va a debutar, güey. Sí. En Toluca no va a debutar y no va a tener los minutos que muy probablemente sí tenga en Puebla. Y todo parte, repito, de que cada club tiene objetivos distintos. Puebla hoy te diría que lo que buscan es lo mismo, generar una estabilidad deportiva que por lo menos lo salve de no pagar una multa. Ya después, por ejemplo, Pachuca, que es un club al que yo le tengo cariño porque le fui toda la vida, yo te diría que Pachuca tiene algo muy similar. Captar a edades tempranas, desarrollarlos, producirlos, que lleguen al primer equipo, que exploten y poderlos vender. Si en ese camino son campeones, bienvenido, pero te aseguro que no inician el torneo diciendo vamos a ser campeones. Casi te lo podría afirmar.
Después ven la plantilla, ven los jugadores que están en primer equipo y dicen, güey, lo podemos lograr, porque tienen calidad, tienen un montón de calidad. Hoy la plantilla de Pachuca tiene un montón de calidad, pero ellos fueron armando este plantel que hoy está en el primer equipo con un objetivo claro. Si después, por ejemplo, hoy Pachuca está muy fuerte, no sé, creo que está en segundo lugar, tercero, y yo creo que por cómo se van acomodando las cosas, de que hay otros, por ejemplo, hoy Toluca tiene 2 competiciones, Tigres tiene 2 competiciones, Cruz Azul viene mal, América tampoco anda tan bien. Hoy Pachuca me parece que es un candidato fuerte. Chivas, que inició increíble el torneo, le van a quitar a por lo menos 4 jugadores para la liguilla, cuando realmente se necesita tu mejor rendimiento. Me parece que hoy Pachuca puede dar el campanazo, que a inicio de torneo creo que no muchos se lo esperaban, pero mucho depende de eso, es difícil que un joven que va y se prueba a diferentes clubes llegue con tanta facilidad como lo podría hacer en otro. Creo. No, y se vuelve muy interesante el punto de vista de un experto y que conoce, porque a veces generalizamos. Y yo creo que me quedo mucho con esta reflexión de que pues dependerá hacia dónde volteen a ver nuestros talentos. Totalmente. Y también el club si voltea a ver hacia ellos y cuál es el objetivo. Arturo, le estamos pasando increíble. Creo que nos da para mucho. Sí. Y nos vamos a ir a nuestra última sección. Venga. Tiempo agregado. Listo. El debut donde cada historia cuenta en esta sección Tiempo Agregado, patrocinada por Pegamaster con Arturo León. Arturo, todo partido tiene un tiempo agregado. Correcto. No sé cuántos minutos te haya tocado jugar y cuántos te estás echando ahorita que estás en la parte del análisis, pero bueno, te voy a explicar la dinámica de este juego. Te voy a dar 5 tarjetas, son las únicas que quedan porque pues ya estás compitiendo con todos nuestros invitados de esta segunda temporada. Muy bien. Y vas a competir por 4 puntos por cada una de esas tarjetas. Okay. Esa tarjeta trae a un jugador. Okay. El primer punto es si sabes o adivinas en qué década debuta. Okay. 70s, 80s, 90s, 2000 o 2010. Ese es el primer punto. Segundo punto, si sabes o adivinas en qué año exacto. Bien. ¿Sale? Bien. Tercer punto, ¿con qué equipo debuta? Bien. ¿Sale? Y el cuarto punto y el más complicado, ¿contra qué equipo debuta? Entonces, bueno, si no nos equivocamos acá con la producción, ahí están tus 5 tarjetas, tómalas todas. ¿Todas? Tómalas todas. Y ya tú me vas a ir diciendo, me vas dando una por una. Ok. ¿Sale? La que tú quieras. Vale, estoy muy nervioso. Tú dale. A ver, ok. Drogba. Ok. ¿Sale? Entonces vele pensando, ¿en qué década crees que debuta Drogba? Ay, 2000. Puta. Debutó en esta. En la de los 90s. 90s. Bien. Primer punto para Arturo. ¿En qué año exactamente crees que debutó? 98. Sí, en el 98. Puta, Ahí ¿dónde? está. Esto ya está difícil. ¿Con qué equipo debuta Drogba? No tengo idea. Le Mans. ¿Y contra qué equipo debuta? No, tampoco. No sé ni cómo se pronuncia acá. Grenoble. Pero bueno. Mira. Siguiente tarjeta. Van Basten. Marco Van Basten. ¿En qué década crees que debuta Marco Van Basten? Van Basten debutó aquí. En esto. ¿En la de los 70s? Sí, 70s. Cerca, pero no. No. En la de los 80s. No puede ser. ¿Sale? Cerca, entonces, ok. Debutó en el 81. Sí, en el 81. Sí. Ahí está. Ahora. ¿Sale? Ay. ¿Con qué equipo debutó Marco Van Basten? ¿Cuál puede ser? ¿Ajax? Sí, en efecto, con el Ajax.
¿Y contra qué equipo crees que debuta? Híjole, pale. No, no tengo idea. Harlem. Tampoco. Nada más. Tercera. Uy, buenísima, ¿eh? Rooney. Wayne Rooney. ¿En qué década crees que debuta Rooney? Rooney debuta en la de los 90. ¿En la de los 90? Sí. 2000. ¡No! En la de los 2000. ¿En qué año crees que debuta? 2000. Como 2001. Muy cerca, pero no. No. 2002. Sale aquí por Salcido, más o menos. ¿En qué equipo crees que debuta Rooney? Es que no me acuerdo el nombre completo. County, algo County. Everton. Ay, no puede ser, ¿en serio? Sí, esa también me cayó extraña. Ahí la va a revisar la producción, pero yo creo que sí, ¿no? Y debutó contra, me lo voy a inventar, contra el Fulham. Tottenham. Cuarta. Sí, era un Arturo. jamón, a ver. A ver, ahí está. Uy, es buenísima igual. Roberto Baggio. Roberto Baggio debutó con... ¿En qué década crees que? Ah, sí. Él sí debutó en esto. 80 también. No puede ser. ¿En qué año crees que debuta? 84. No, 82 aquí, mira, también con Van Basten. Ok. ¿Con qué equipo? Uf. Ay, donde jugó el Burrito Ortega. Espera. No puede ser. No, no me acuerdo. Siento que sí tengo el nombre. No sé si se pronuncia así, pero Vicenza. Ah, no. ¿Y contra Vicenza. quién? Contra Fiorentina. Rimini. Están muy complicados. Y la última, Arturo. Me tengo que salvar con esta. Uy, Luka Modric, Ok. de los grandes. ¿En qué década crees que debuta Luka Modric? Luka debutó en esta. Muy bien, Sí. en la de los 2000. ¿En de qué los año? 2000. A ver. Como 2000. ¿2003? Sí, 2003, muy bien. ¿Con qué equipo debuta? No debuta en Croacia, eso creo que sí lo tengo claro. Pudo ser... ¿Shakhtar? No. Debuta con el Dinamo Zagreb. Ay, sí. ¿Y contra Sí, quién? sí, Híjole. No, ni idea. Rimski Mostar. Te tocó medio complicada. Imposible. Arturo, pues un gusto estar contigo, que nos No, hayas vale. hecho favor de acompañar A acá ustedes. a este episodio número 16 de este podcast. Me gustaría que les dejaras un mensaje a todos los que nos están viendo. Pues nada, muchas gracias por haber visto el capítulo. Se me hace que es un proyecto bien interesante. Justo cuando llegué pensé que iba a ser complicado y la verdad es que se fue el tiempo volando de lo ameno que es estar aquí con la banda. Y nada, que sigan viendo el podcast y que los disfruten muchísimo. Gracias, Arturo. Pues esto fue el debut donde cada historia cuenta con Arturo León. Toma foto, Leo. Por favor.